una de las primeras cosas en las que me encantaría que nos centremos es en la obsesión. Amo hablar de esto con los pacientes. No sé cuántas veces me escucharon decir que me considero y me autoproclamo la presidenta del club de fans de la obsesión. Bueno, primero espero que se esté escuchando bien. Vamos a decirles que he hecho lo posible para vencer mi propio perfeccionismo y mis propias obsesiones para decir, bueno, arranco este podcast como va saliendo, como voy pudiendo, con cómo me voy acercando yo a los recursos tecnológicos, así que espero que se escuche bien, espero que se vea bien. Hay sonidos ambientes, bueno, iré perfeccionándolo en un sano sentido, iré mejorándolo, pero no quise que el perfeccionismo se vuelva justamente desadaptativo y que no lo publicara nunca más. Así que de paso dejo por ahí estos conceptos y bueno, aclarado esto, aclarado que algunos punteos me los fui haciendo porque no me quiero olvidar de nada. Y aparte estoy aprendiendo a manejar el tiempo, que también es otra historia. Imagínense, yo nunca disfrutaba mucho de hablar en público y esta fantástica carrera de profesión me llevó a dar talleres, a dar clases, a dar seminarios, a hablar en público, a dar talleres online, que es otro formato, a hablar en las redes, en Instagram. Yo les conté la ansiedad que me provocó hacer esos primeros videos, pero los hice así como con un impulso. Bueno, esto está un poco parecido. Después se va puliendo, es parte. Cuando trabajamos en exposiciones, ¿no? En esto de, bueno, sin ansiedad, sin sana ansiedad, yo no podría estar haciendo esto. Así que, de paso, ya voy dejando por ahí esos conceptos que son súper útiles. Ampliaré en otras oportunidades, pero esto no. Transmitir con el ejemplo que es sano ponernos en situaciones ansiógenas que nos lleven a crecer, a aprender. Otra cosa con lo que me reía mucho con los pacientes en estos días, sobre todo con aquellos que se dedican a marketing, hablábamos, ¿no? De justo va que me vuelven a poner aparatos cuando quiero empezar a hacer un podcast. Nada, lo mismo. Gracias a la ciencia que hoy hace estas cosas tan perfectas y tan prácticas, pero bueno, un punto más para dejar aquí de manera expositiva y que lo usemos a favor. Así que si no se me entiende me van avisando y practico un poco más. Bien, ahora vuelvo sobre este tema que amo, que es la obsesión. Hay muchas maneras, ¿sí? de trabajar en lo psicológico. Siempre les suelo comentar como un modo explicativo cuando empiezo a trabajar con la gente para que conozcan un poco cómo trabajo. En líneas generales un poco ya saben porque existe esto de la recomendación. Nuestros propios pacientes nos recomiendan mucho, lo cual, lo digo aquí también en público, amo, agradezco, me sigue emocionando como el día 1. Cada vez que recibo un mensajito que dice, hola, me llamo así, me recomendó tal persona, me dijo que me contacte para tener una consulta, como se me llenan los ojos de lágrimas. Primero por la confianza, agradecer muchísimo esa confianza para trabajar en algo que sí es científico. La psicología es una ciencia, pero a su vez es tan cercano, tan humano. A mí me encanta esa frase de Jung que dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero no olvide nunca que está frente a un ser humano. Me parece de cabecera, bueno, les mostraría que la tengo acá de cabecera desde el día 1 que empecé a trabajar en esto. Bueno, y desde allí es que agradezco mucho eso y agradezco el trabajo, lógicamente. Es muy importante para los psicólogos lo que tiene que ver con las recomendaciones porque es lo que nos va ayudando en los inicios y en todo el recorrido. Pero bueno, cuando llega, siempre les digo, seguramente te contaron un poquito cómo trabajo, pero bueno, para que sepas, en lo personal estudié en la Universidad de Buenos Aires, así que de manera gráfica sería algo así como que mi columna vertebral psicológica se formó con una importante bajada del psicoanálisis. Amé mi carrera, todo. Pero lo que comento es que una vez que me recibí, si eso representaría lo que sería mi columna vertebral psicológica, yo me fui formando en otras líneas que vienen a de alguna manera ser como mis distintas partes del cuerpo como psicóloga, mis brazos, mis piernas, que son las distintas líneas en las que me formé, los distintos posgrados que hice, formaciones, y en líneas generales trabajo desde esas líneas, desde esas partes, ¿sí? Me encanta la palabra integrar, creo que esta es una opinión personal, ¿no? Pero creo que como profesionales
que trabajamos en salud y sobre todo en psicología, es recomendable que nos capacitemos en distintas líneas, sino sin querer caemos en este sesgo de creer que somos todos martillos y que van a ser todos clavos, entonces vamos como con una línea sola, y más hoy, que hay tantas y tan ricas, y esto, ¿no? De que desde esas formaciones y desde lo que allí fui aprendiendo, sobre todo en las primeras entrevistas, voy observando por dónde creo que sería conveniente trabajar para ese caso en particular, ¿no? Y en qué combinatoria de esas líneas sería recomendable. Esto, para que sepan. Y también para esto que les decía, bueno, hoy me gustaría hablar de la obsesión. Bueno, hay un montón de líneas psicológicas, un montón. Y todas tienen diferentes maneras de manejarse, de trabajar. Bueno, a mí la parte de psicoeducación me parece fantástica, que es aquella que propone acercarle al paciente. Recordemos que acá no vamos a trabajar de tratamiento, pero sí estos aspectos psicoeducativos me parecen súper bonitos, que apuntan a transmitirle a la gente conceptos psicológicos de una manera clara, es decir, capacitarnos nosotros para poderlos hacer transmitir de una manera clara, y que le permitan a la persona comprender el funcionamiento de la mente, ¿sí? O acercarnos a comprender el funcionamiento de la mente. Y eso colabora mucho en las primeras partes del tratamiento. ¿Por qué? Porque empiezo a entender un poco más, ¿sí? Incluso antes de entender mi propia historia, en líneas generales, empiezo a entender un poco cómo funciona en la generalidad, ¿sí? Y eso ayuda, alivia, es como un colchón inicial interesantísimo para acercarnos luego a lo que va a ser el trabajo más personal. Una de las formas en las que se trabaja mucho en psicoeducación es con metáforas o analogías. Entonces eso nos ayuda a visualizar o hacer un ejercicio mental de graficar algunos conceptos. Para trabajar con la mente a mí me encanta hacer un paralelismo con las casas. Particularmente cuando trabajo en explicar cómo serían las características obsesivas, me parece que sirve muchísimo. Síganme. Imagínense a la mente como una casa. Y vamos a centrarnos en 3 aspectos centrales. Los materiales de la casa, dónde la construimos, cuál es el ambiente en el que está esa casa, se construye y está esa casa, y los eventos. Es decir, qué cosas le pasan a esa casa. ¿Por qué lo explico así? Porque una de las maneras de explicar un poco cómo se configura, cómo se forma un humano, para tener un acercamiento a la comprensión, es imaginarnos como un triángulo, ¿no? Y que el humano estaría formado por genética, modelado y eventos de vida, ¿sí? Eso nos va formando. Recordemos siempre que el humano es dinámico, ¿sí? Entonces van pasando cosas, van sucediendo cosas con todo eso. Ahora bien, esto nos sirve para comprender también cómo se forma la mente. Entonces, materiales de la casa, ambiente donde está la casa y qué cosas le pasan a la casa. Si yo tuviera, le decimos al paciente, bueno, observo que hay como muchos recursos obsesivos, que hay lo que sería una estructura psíquica obsesiva, que hay recursos obsesivos. El paciente nos mira y dice, ¿qué será? Que ordeno las cosas por colores, que dije algo de una manera muy cerrada, muy obsesiva. Y eso tiene mucho que ver con los conceptos que se popularizaron de la psicología, para bien y para mal, entre comillas. ¿Por qué? Porque este sanísimo acercamiento que tuvimos a los conocimientos de psicología, que a los humanos nos encanta saber sobre esto, hizo que fuera más cercana. Y hizo que se popularizaran cosas, pero también hizo que se tomaran algunas cosas un poco como rápido. Vieron que el cerebro, de que vamos a hablar un montón también, tiende a automatizar. Y esto es fantástico. Hemos llegado aquí gracias a la automatización del cerebro, entre muchas otras cosas. Pero eso hace que muchas veces mente y cerebro se apresuren un poco. Entonces saltan a conclusiones por automatizar, que sirve para mucho, en lo mental a veces no tanto. Entonces me llegan conocimientos y entonces la obsesión es esto. Entonces la obsesión es gente muy ordenada. Faltan un montón de cosas. Entonces vuelvo sobre la de la casa y les digo, pues imagínate. Los
materiales de esa casa, el ambiente y las cosas que le pasaron. Ahora imagínate que los materiales de esa casa tuvieran que ver con estas cuestiones obsesivas, lo cual va a hacer que sean justamente materiales súper sólidos, súper resistentes. Va a estar buenísimo para hacer una casa. Y ahora imagínate que está construida en un ambiente en el que justamente se va a buscar que esa casa rinda, que esté ahí, que esté muchos años, lo cual está buenísimo. Vayan pensando en relación a nuestros logros, lo que queremos conseguir, ¿no? Va a estar buenísimo. A su vez van a ser las cosas que le pasen a esa casa, ¿no? Las cuestiones climatológicas, otros aspectos, ¿no? El uso de esa casa. Esto mismo es para comprender la obsesión, de alguna manera. Los recursos y las características obsesivos van a ser geniales. Son recursos súper amplios, súper sólidos, súper resistentes. Van a darle una robustez a esa mente alucinante. Van a permitirnos formar nuestra personalidad con una base que se va a sentir interesantísima. El ambiente en el que se forma es un ambiente que busca que esa casa tenga esa robustez, que esté solidificada ahí. Y los eventos de vida se supone que van a poder suceder sin que esa casa sufra grandes avatares. Ahora, por eso yo les suelo decir que tienen unos recursos alucinantes, que están buenísimos. Es como si vieran el panorama más amplio, como que vieran la peli más completa, ¿no? Y siempre tienen estilos de razonamiento que son alucinantes. ¿Y cómo vio eso, con eso, con eso, con eso, con eso? Incluso les suelo decir, imagínate que comúnmente tenés uso una marca de auto, un auto de alta gama, una cosa así. Ahora, todo auto puede chocar, no importa de qué marca sea. Toda casa puede tener complicaciones, no importa cuán sólidos y nobles sean esos materiales. Lo que tiene de particular la obsesión, como para explicarlo, es que como toda casa tiene, como toda estructura psíquica, como toda casa, tiene puntos por donde entra humedad. ¿Sí? Y no tiene nada malo eso, absolutamente nada malo. ¿Cuál será el tema? Que yo conozca esos puntos, que aprenda a ver por dónde entra humedad y que en ese conocerme pueda elegir qué hacer con eso. Que no sea como un punto ciego, ¿no? Como en el auto, un punto ciego en el que ni idea. ¿Esto qué me permitirá? Comprender mi estructura psíquica, conocer mis recursos, elegir qué quiero hacer con eso y también mejorará muchísimo más mi calidad de vida. ¿Por qué? Porque al conocer ese funcionamiento podré hacer otro tipo de elecciones. Ya no será como tan un funcionar en automático. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien con esto? ¿Sí? Ahora, uno de los puntos que no me quería olvidar de la obsesión en donde entra esa humedad, y esto mis pacientes se van a reír, si mis pacientes escuchan esto, se van a reír porque lo repito 1000 veces, es que el punto por el que entra humedad generalmente en la rigidez, en la obsesión es la rigidez, ¿sí? Se pone rígida, se pone tensa, pierde flexibilidad. ¿Y cómo se plasma esto? De ver la peli completa, hago selección y me enfoco en algo. ¿Y por qué estamos viendo la peli completa? No. Y hago este gesto porque también es muy común. Hay un cambio en el sistema emocional porque el sistema mental se resiente. Entonces, tomo distancia, veo las cosas desde otro lugar. La peli ya la veo completamente distinta. No solo que dejo de ver el margen completo y hago selección, sino que en esa selección no va a ser un sano agudizar, va a ser todo el foco va ahí, toda la energía va ahí. Ya sabemos los humanos que cuando usamos toda la energía en algo, muy buenos no termina estando. Y eso empieza a modificar mis estilos de razonamiento, mis miradas sobre el mundo, cómo yo veo las cosas. No hay aire, no entra aire en esa casa. Piénsenlo como cuando ventilamos. Si yo abro 2 minutos una casa para ventilarla, ¿se llega a ventilar? No, necesita un ratito. Esto mismo pasa con lo que les decía. Si yo esa mente que es tan fantástica y tiene recursos tan geniales, igual no la ventilo y no entra aire, se empieza a poner tensa el ambiente, ¿sí? Y ni qué hablar si me sucede algo, todos los eventos que decíamos.
¿no? Imagínense, ¿la casa está preparada para drenar? Sí. Ahora, si hay 3 diluvios seguidos de 3 meses cada uno, por más preparada que esté la casa, por más recursos que tenga, no va a llegar a drenar, ¿sí? Por ende, va a tener repercusiones. Y si todo eso tan fantástico que yo tengo a nivel psicológico se tensa, no drena, no hay aire, no puede permitirse usar los mismos recursos para pensar mejor, sino que empieza a sobrepensar, empieza la rumiación, empieza el rechequeo, que es muy característico en la obsesión, donde no puedo salir de un punto. Y lo empiezo a charlar con todos mis conocidos. Y tildado, y en eje, y es como un laberinto. Entonces, ese ventilar será para que vuelva a entrar aire. Y yo pueda volver a usar mi mente y mis recursos para pensar las cosas desde más amplitud. ¿Sí? Más opciones, más variedad. Y pueda empezar a volver a elegir cómo quiero actuar, qué quiero hacer, que no se conviertan todas en reacciones, que yo no me ponga tenso, que no pasen las cosas tan características de la obsesión cuando está en ese estado, que es entrar en estilos narrativos un poco agresivos, un poco pasivo-agresivos, un poco tensos. Es el famoso se cortó el aire en la conversación. Ya no se puede hablar de eso, ya no se le puede decir nada. Ya su mirada, digo, se les ponen los ojos negros. Ya hay peligros inminentes. Siento que perdí el control de todo. Bueno, y esto empieza a afectar mi vida. Yo les digo, empiezan con el piquito. Empiezan como... Podríamos ver 3 millones de cosas más, pero estos me parecen algunos aspectos centrales. Y esa rigidez hace que pierda esa fluidez y esa riqueza de una mente tan alucinante. Y empiezan con esta frase. Y pero Sole, ¿qué me querés decir con esto? Que entonces, en la vida, ¿qué? ¿Hay que hacer esto? ¿Hay que resignarse? ¿Hay que dejar de hacer las cosas por uno o por el otro? ¿Ven? Empiezo a usar algo que se llama pensamiento dicotómico. Es o ese problema en el que estoy enfocado ahora, o tal cambio radical. Y pero solo entonces que no hay que... No me tengo que ver con nadie. ¿Ven? Blanco o negro. Una mente que tiene recursos para mirar toda la paleta de colores. Son brillantes. Blanco o negro. ¿Sí? Y es volver a darle flexibilidad a esa mente. Que conozca esos recursos. Que los tenga presentes. Entonces cuando algo en la vida, algún evento, que esa casa entre humedad, que yo quede tomado, conociendo esa mente, conozca que esto me puede suceder y pueda empezar a elegir cómo actuar, ¿sí? Cuando sucede un evento, cómo me ayudo para acomodarme después de ese evento, cómo me vuelvo a regular, cómo le doy espacio al sistema de emociones, ¿sí? Cuando tengo un sistema mental tan grosso, es difícil que diga, bueno, le doy lugar a las emociones, le doy lugar al cuerpo, pero no porque no quiera, sino porque quiero resolver desde acá, todo desde acá, y la mente sola no puede. Necesita las emociones, necesita el cuerpo, necesita esos sistemas mucho más antiguos y súper sabios. Otro día voy más con eso. Para poder vivir plenamente, para ser feliz. Entonces, será trabajar en la psicoeducación de que yo conozca sobre eso, conozca sobre mi mente, conozca cómo responde a esas situaciones, pueda elegir y ahí mejorará mi calidad de vida. Pues les dejo un abrazo, espero que esto les haya sido de utilidad. Es un gustazo estar acá juntos y como les dije antes, los invito a que escriban abajo todo lo que gusten para seguir ampliando por acá o por otros temas. Abrazo enorme.